Mujer abandona a su bebé en el monte más alto. Nunca imaginó que 20 años después volvería a verlo, pero quedó devastada al ver. Mientras la mujer caminaba montaña arriba, en su mente se preguntaba si sería lo mejor abandonar a su propio hijo, pero el odio y las ganas de vivir su vida a su manera y sin responsabilidades hicieron que ella simplemente actúe de la manera más cruel posible. ¿Cuál sería el destino de aquel indefenso bebé? En las escarpadas montañas de Huancayo, Perú, la vida de Silvia dio un vuelco inesperado tras la trágica muerte de sus padres en un accidente de tránsito. La herencia que recibió, compuesta por tierras, animales y una considerable suma de dinero, la llevó a abandonar su humilde origen campesino en el tranquilo pueblito de Matahuasi y mudarse a un apartamento en el bullicioso centro de Huancayo. Con la libertad financiera en sus manos, Silvia se sumergió en un mundo de excesos y superficialidades, dejando atrás las preocupaciones del pasado y abrazando una nueva vida llena de oportunidades. En medio del bullicio de la ciudad, Silvia conoció a Fabián, un hombre encantador que despertó su interés y su corazón con sus gestos caballerosos y su aparente devoción. Lo que comenzó como un romance de ensueño pronto se tornó en una pesadilla de manipulación y abuso emocional. A pesar de los constantes desplantes y humillaciones, Silvia se aferraba a la esperanza de que las cosas cambiaran, de que el amor de Fabián pudiera redimirlo de sus errores. La noticia del embarazo de Silvia sacudió su mundo de manera implacable. El test de embarazo, con sus 2 líneas rosadas, le confirmó una realidad que no estaba preparada para enfrentar. Sentada en el pequeño cuarto de su apartamento, con lágrimas en los ojos y el corazón acelerado, Silvia se enfrentó a una encrucijada que cambiaría su vida para siempre. Por un lado, el amor maternal empezaba a palpitar dentro de ella, llenándola de una mezcla de emoción y temor. Imaginaba el rostro de su hijo, la alegría que podría traerle, los momentos compartidos y las risas compartidas. Pero esa visión se oscurecía rápidamente por el miedo y la incertidumbre. ¿Cómo podría cuidar de un bebé sola? ¿Qué pasaría con sus sueños de libertad y aventura? La responsabilidad de la maternidad pesaba sobre sus hombros como una losa, amenazando con aplastar sus esperanzas y sueños. Mientras tanto, la figura de Fabián, el hombre que alguna vez amó y que ahora la había abandonado, seguía atormentándola. ¿Cómo podría criar a un hijo sin un padre presente? La sola idea de enfrentar el estigma social y la vergüenza de ser madre soltera la llenaba de ansiedad y desesperación. Silvia se sentía atrapada en un torbellino de emociones contradictorias, incapaz de encontrar una salida clara y definitiva. Los días pasaron lentamente, marcados por la indecisión y el miedo. Silvia se refugiaba en su soledad, evitando enfrentarse a la realidad que la rodeaba. Las noches eran especialmente difíciles, cuando el silencio de su apartamento se llenaba con los murmullos de sus pensamientos y los fantasmas del pasado. Se preguntaba una y otra vez si estaba lista para ser madre, si sería capaz de ofrecerle a su hijo el amor y la seguridad que merecía. El viento gélido de la montaña siseaba entre los árboles, llevándose consigo los susurros de la noche y las lágrimas de una madre desgarrada por el dolor. Silvia se alejaba poco a poco de aquel lugar, con el corazón hecho pedazos y la mente atormentada por la decisión que acababa de tomar. Cada paso que daba estaba impregnado de dolor y arrepentimiento, pero también de una extraña sensación de alivio, como si haber dejado a su hijo fuera la única opción posible en medio de la oscuridad que la rodeaba. El camino de regreso a la ciudad se convirtió en un viaje solitario y desolado, marcado por el eco de sus propios pensamientos y el peso abrumador de la culpa. Silvia se sentía como una sombra de sí misma, una versión vacía y sin rumbo de la mujer que una vez había sido. El recuerdo de su hijo abandonado la persiguió a cada paso, recordándole la decisión imposible que había tenido que tomar
y el precio que había pagado por ello. Al llegar a su apartamento, Silvia se sumió en la oscuridad de su habitación, incapaz de enfrentarse a la realidad que la rodeaba. El silencio era ensordecedor, roto solo por el eco de sus propios sollozos y el latido apagado de su corazón roto. Se preguntaba una y otra vez si había hecho lo correcto, si había tomado la decisión correcta para su hijo o si simplemente había condenado su alma al abismo de la desesperación y el arrepentimiento. En la imponente majestuosidad de las montañas de Huancayo, la vida seguía su curso imperturbable. Mientras Silvia luchaba con las sombras de su propio pasado, un rayo de esperanza brillaba en lo más profundo de las colinas, listo para cambiar el destino de aquellos que se atrevieran a creer en él. Antonio y Ruperta, una pareja que anhelaba con desesperación el milagro de la paternidad, encontraron en las montañas un refugio para sus sueños rotos. La noticia del bebé abandonado resonó como un eco en sus corazones, despertando una chispa de esperanza que había permanecido dormida durante tanto tiempo. Para ellos, aquel bebé representaba más que una simple posibilidad de tener un hijo propio. Era un regalo divino, una respuesta a sus súplicas y una oportunidad para sanar las heridas del pasado. Con una determinación renovada, Antonio se embarcó en una búsqueda desesperada por las montañas, guiado por la esperanza de encontrar al bebé y darle un hogar donde pudiera crecer feliz y amado. Cada paso que daba estaba marcado por la anticipación y el miedo, pero también por una fe inquebrantable en el poder del destino y la providencia divina. Finalmente, entre las sombras de la noche y el susurro del viento, Antonio encontró al bebé abandonado, envuelto en mantas y sollozando en la oscuridad. El pequeño, frágil y vulnerable, se convirtió en un símbolo de esperanza y redención, una luz en medio de la oscuridad que iluminaba el camino hacia un futuro mejor. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de gratitud, Antonio tomó al bebé en sus brazos y lo llevó de vuelta a casa, donde Ruperta lo recibió con los brazos abiertos y el amor incondicional de una madre. Juntos prometieron cuidar de él y protegerlo con todas sus fuerzas, ofreciéndole un hogar donde pudiera crecer feliz y amado, lejos de las sombras del abandono y el sufrimiento. Así, en las remotas y majestuosas montañas de Huancayo, un rayo de esperanza brillaba en lo más profundo de la oscuridad, listo para cambiar el destino de aquellos que se atrevieran a creer en él. Para Antonio y Ruperta, aquel bebé abandonado era más que un regalo. Era un milagro, un símbolo de la gracia divina y una prueba del poder del amor para transformar incluso las situaciones más desesperadas en algo hermoso y lleno de significado. Y mientras el viento susurraba entre los árboles y las estrellas brillaban en el cielo nocturno, una nueva familia se formaba en el calor del amor y la esperanza, lista para enfrentar juntos los desafíos que el destino les tenía preparados. Con el tiempo, el pequeño ángel creció en un hogar lleno de amor y valores, ajeno al oscuro origen de su pasado. Después de 2 décadas de cargar con el peso abrumador de su decisión pasada, Silvia se encontraba perdida en un mar de desesperación y arrepentimiento. Las lágrimas que una vez habían sido su única compañía, ahora se habían convertido en un constante recordatorio de su dolor y sufrimiento. Con cada día que pasaba, sentía que se hundía más y más en la oscuridad de su propia angustia, anhelando desesperadamente el alivio que solo la muerte parecía ofrecerle. Cada suspiro era un eco de su desesperación, cada pensamiento un recordatorio de su fracaso como madre y como ser humano. A medida que el peso de su culpa amenazaba con aplastarla por completo, Silvia se aferraba a la única certeza que le quedaba: la necesidad de encontrar a su hijo y pedirle perdón por el error imperdonable que había cometido. Aunque el camino hacia la redención parecía largo y lleno de obstáculos, era la única esperanza que le quedaba. Con cada fibra de su ser, se aferraba a la promesa de un futuro mejor,
dispuesta a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino hacia la paz interior y el perdón. Despojada de todo lo que una vez consideró importante, se enfrentaba al mundo con valentía y determinación, buscando desesperadamente una razón para seguir adelante. La vida en las calles era dura y despiadada, marcada por la indiferencia de quienes pasaban por su lado y la crueldad de un destino que parecía haberse ensañado con ella. Pero incluso en medio de la oscuridad y el sufrimiento, Silvia encontró una chispa de esperanza, una razón para creer en un futuro mejor. Fue durante una de esas noches interminables, cuando la soledad y el desespero amenazaban con consumirla por completo, que Silvia sufrió un infarto que la dejó al borde de la muerte. El mundo a su alrededor se desvanecía en un remolino de dolor y oscuridad. Los transeúntes, absortos en sus propios asuntos, ignoraron a la mujer que clamaba por ayuda en la acera. Sin embargo, hubo algunos corazones compasivos que, al presenciar la angustia de la mujer, decidieron tomar acción y solicitar una ambulancia. Con la velocidad de la urgencia, la mujer fue transportada hacia el hospital más cercano, donde un enfermero, imbuido con el deber de salvar vidas, asumió la responsabilidad de su atención. Con dedicación y habilidad, el enfermero se entregó por completo a su tarea, luchando incansablemente para traer de vuelta la luz a los ojos de la mujer que yacía al borde de la oscuridad. Después de un arduo esfuerzo y un trabajo excepcional, lograron estabilizar su condición, una victoria conseguida a través del sudor y la determinación. La valentía y el profesionalismo del enfermero no pasaron desapercibidos. Su labor fue ampliamente elogiada por sus colegas y superiores, quienes reconocieron su compromiso con la vida y el bienestar de los demás. Sin embargo, entre los agradecimientos y las felicitaciones, una voz se alzó con un eco de dolor y arrepentimiento. La mujer sin hogar, ahora estabilizada gracias a los esfuerzos del enfermero, expresó su gratitud, pero también compartió una confesión que pesaba sobre su alma. En un momento de desesperación y desamparo, había tomado una decisión que la perseguiría por siempre: abandonar a su hijo en las inhóspitas montañas cercanas a la mina. En medio de su confesión, el enfermero escuchó con un nudo en la garganta, su corazón apretado por la tristeza. La revelación que brotó de los labios de la mujer resonó en el alma del enfermero, quien no pudo contener las lágrimas al comprender la profundidad del dolor que ella llevaba consigo. El bebé al que ella había dejado atrás, el fruto de un amor perdido en la oscuridad, resultó ser el mismo. Ángel, el enfermero cuyo nombre resonaba en los pasillos del hospital, era el hijo al que su madre había abandonado años atrás. En medio del torbellino de emociones que embargaba su corazón, Ángel encontró una verdad que se había ocultado durante mucho tiempo. Los relatos de sus padres adoptivos sobre el día en que lo encontraron en las montañas cobraron un nuevo significado, y las piezas de su historia personal se encajaron lentamente en su mente. En ese momento de epifanía, comprendió que la mujer frente a él, la vagabunda que había llegado al umbral de la muerte, era su madre biológica, la misma que él nunca había conocido, pero cuya ausencia había sentido en cada latido de su corazón. A través de sus lágrimas y su dolor, Ángel encontró una redención inesperada en el acto de salvar a aquella mujer que, sin saberlo, había dado luz a su vida al traerlo al mundo. En medio del caos y la tragedia, encontró una conexión que trascendía el tiempo y el dolor, una conexión que le recordaba que, incluso en las sombras más oscuras, el amor y la compasión pueden encontrar su camino hacia la luz. Juntos, madre e hijo emprendieron un viaje de redención y perdón, cerrando así el círculo de dolor y arrepentimiento que había marcado sus vidas durante tanto tiempo. Con el apoyo de los padres adoptivos de Ángel, quienes la acogieron con benevolencia, Silvia comenzó a reconstruir su vida y a sanar las heridas del pasado. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, iluminando las calles de Huancayo con su cálido resplandor.
En medio del bullicio de la ciudad, Silvia caminaba con paso decidido, su corazón lleno de determinación y esperanza. Después de años de oscuridad y desesperación, finalmente se sentía lista para enfrentar el futuro con valentía y determinación. Mientras caminaba por las calles familiares de la ciudad, Silvia reflexionaba sobre el largo camino que había recorrido para llegar a este punto. Había pasado por momentos difíciles y desafiantes, había enfrentado sus miedos más profundos y había luchado contra sus propios demonios. Pero cada obstáculo superado la había fortalecido y preparado para el camino que tenía por delante. En su mente, Silvia visualizaba el rostro de su hijo, el hijo que había abandonado en la montaña hace tantos años. Aunque nunca había dejado de pensar en él, ahora sentía una urgencia renovada por encontrarlo y reconciliarse con él. Sabía que no sería fácil, que habría obstáculos y desafíos en el camino, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para encontrar a su hijo y pedirle perdón por sus errores pasados. Fue entonces, en medio de sus pensamientos tumultuosos, que un encuentro inesperado cambió el curso de su destino. En una esquina tranquila de la ciudad, Silvia se topó con una figura familiar, un hombre cuyos ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y reconocimiento al verla. Era el enfermero que había salvado su vida aquella noche fatídica en la que su corazón había estado al borde del abismo. El encuentro fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad, un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles siempre hay esperanza y oportunidades para redimirse. Silvia y el enfermero se abrazaron con fuerza, compartiendo palabras de gratitud y aprecio por el impacto que habían tenido el uno en la vida del otro. Entre lágrimas y risas, Silvia compartió con el enfermero su deseo de encontrar a su hijo y reconciliarse con él. Para su sorpresa, el enfermero ofreció su ayuda y apoyo incondicional, prometiendo acompañarla en su búsqueda y ofrecerle todo el apoyo que necesitara. Así, juntos, madre e hijo se embarcaron en un viaje de autodescubrimiento y redención, enfrentando los desafíos del pasado y abrazando la promesa de un futuro lleno de amor y perdón. Con cada paso que daban, se acercaban un poco más a la verdad que los había eludido durante tanto tiempo, preparados para enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino hacia la reconciliación y la sanación.